Un país y una ciudad que busca el crecimiento. Tips e información relevante para empresarios y emprendedores. Central de Medios presenta Dones de Impacto con Carlo Tenorio. Dones de Impacto. Pero bueno, hablando de ello, es importante que nosotros identifiquemos a qué generación pertenecemos, y no con el fin de soy más viejito, soy más grande, soy más, sino a qué generación pertenecemos y que tú identifiques cuáles son las diferentes generaciones que hay en el entorno para que sepas cómo atacarlas, ¿no? Así es que saludamos a nuestros amigos que nos están checando a través de YouTube. Él es Adriano Arbizu y tenemos información. ¿De qué generación somos? Ya hablamos que está la generación Baby Boomer, luego llegó la generación X, luego Millennial, luego la Z y ahora esta generación que ya son los chavos. A ver, platíqueme, que son las ¿cómo se llama esta nueva? La generación Alfa. Alfa. Mark Grindle. Mark Grindle, obviamente, pues digo, ya se acabó la Z y él puso Alfa para irnos a Alfa, Beta, Gamma. Y ellos son muy especiales porque son los hijos de los millennials. Ajá. Entonces, imagínate, es muy interesante la combinación porque, como decíamos hace rato, ellos son ansiosos, son narcisistas, no saben hacer los millennials. Los millennials. Ahora imagínate un hijo criado por esa generación. Qué miedo. Esta generación es la generación Alfa. Anteriormente las generaciones se dividían por un hecho social o histórico muy importante. Te digo, los baby boomers por la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero ya la generación Alfa ya es marcado por tendencias tecnológicas. ¿Por qué empezaron en el 2010? Porque el 2010 fue el año que se lanzó el iPad. Apple lanzó el iPad en el 2010 y es cuando hacen el corte de los Zetas a la generación Alfa. La generación Alfa son los que nacieron de 2010 para acá. Son los niños, o sea, son niños que tienen de 8 para abajo. Ajá. Ellos tienen algo muy, muy interesante. Ellos son 100% tecnológicos. Ellos ya no adaptaron su vida a la tecnología. Ya su vida es la tecnología. Sí, claro. Ellos sí nacieron con esto. Todo. Ya desde el principio, desde que estaban bebés, a 1 o 2 años, ya los papás les daban su smartphone, ya les daban su tabla. Sí, ya los sientan así en la mesa y para que no se distraiga mientras tú le ponen el iPad al morrito, a la morrita, ya está viendo todo en el iPad, ¿no? Y tienen una habilidad para moverles. Ellos ya saben moverles y ya saben cómo. Nosotros vemos y decimos increíble, ¿no? Pero sí, pues, ¿qué tiene de especial eso? porque ellos nacieron, fíjate, sus antecesores, que es la generación Z, sí tuvieron que adaptarse al mundo de la tecnología. Ajá. Los alfas no conciben la vida sin tecnología. Uh-huh. Ellos, bueno, obviamente cuando se incorporan al mundo laboral, pues van a usar muchísimas más herramientas de lo que usamos ahorita todos. Uh-huh. Obviamente en tecnología, otro aspecto muy interesante es que ellos ya no tienen ningún aspecto analógico. Si tú le das a un niño, por ejemplo, de 8 años, un disco de acetato, o le das un cassette, o le das un VHS, por ejemplo, o le das un teléfono de disco, no vas a ver qué hacer con él. No. Ellos ya no viven o el Walkman, ¿no? ¿Te acuerdas que estaba el Walkman, que a mí me encantaba, que metías el Walkman, que abrías, metías el cassette, cerrabas, y luego le ponías los audífonos, además eran unos audífonos de esponjita naranja. Pero lo chistoso ya tiene la canción, Me contó mi hermano, que es mayor que yo, mucho mayor. Lo chistoso ahí de los cassettes era tener la canción, porque la adelantabas. Además, ahí empieza, ¿no? A hacer la frase. Ese era lo chistoso de eso, pero bueno. Sí, divertido. Los generaciones alfa, si tú le das, como tú dices, un Walkman, un generación alfa, ya no vas a saber qué onda. Ellos ya no tienen ninguna contacto con la tecnología analógica, análoga, perdón. Otra característica que tienes es que ellos nacieron en mercados emergentes. La mayoría de los que coinciden en sus características como generación alfa nacen en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en México hay muchos prospectos de gente que puede triunfar muy bien, que son de la generación alfa. Uh-huh. La BBC de Londres dice que cada semana nacen 2.5 millones de nuevos niños en generación alfa. Y para cuando termine esa generación, que va a ser el 2025, van a ser 2.000 millones de niños alfa. O sea, 2.000 millones de personas pertenecientes a la generación alfa. O sea, hijos de... Los hijos de los millennials. Los hijos de los millennials. Exactamente, pero es lo que te digo, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo está construido un millennial y ahora ponlo a crear un hijo, ellos son los niños alfa. Okay, y obviamente su
sus estructuras familiares ya son muy diferentes a las demás. Ya no es el papá y mamá, ya puede haber papá, ya puede haber mamá, abuelitos, su abanico de familia. O solamente mamá, o solamente papá. Y ellos no tienen ningún problema. Claro, porque crecieron con esa información. Exactamente, ya su modelo familiar ya cambió. Claro. Eso es muy interesante, porque en 100 años, fíjate, desde 1946 a al 2025, en menos de 100 años pudimos cambiar esa concepción, que digo, no tiene nada de malo que tengas una concepción familiar tradicional. Pero bueno, pues ahorita pues tenemos que tener las ideas abiertas, la cabeza abierta, y esa es otra de las características que tienen los niños alfa. Además, los baby boomers, ya están desapareciendo. Ya, exacto. Entonces ya viene en esta generación la X, la Z, la alfa, la millennial, todas estas. Entonces empieza a cambiar muchos conceptos de la familia, de la tecnología, del trabajo, etcétera, 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 ya con toda nueva información. Eso es lo interesante de esta nueva generación. Habría que esperar que no se convierta en otra millennial, porque todo el mundo, yo me acuerdo hace, 20, 25 años, decía, la próxima generación va a ser los que traen la nueva onda del milenio, los millennials, la generación la Y, perdón, va a ser la que va a acabar el mundo, y no lo hizo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, se esperaba mucho de los millennials, pero como que decían, bueno, pues sí lo hicieron, pero no lo hicieron. Yo creo muy fuertemente que esta generación alfa, como trae otras maneras de pensar, trae otro asset mental, sobre todo que también trae mucha, la tecnología ya es suya, ya no es extraña, ya no. Si tú pones por ejemplo, si tú le acercas la tecnología a un baby boomer, le vas a hablar en chino. ¿Sí me explico? Sí, y es el mismo núcleo familiar, es la misma sociedad, un mexicano, por ejemplo, un morleano. Y si le das tu iPad a un niño de 5 o 6 años, pues él se mete, él pone, él quita, él juega, él investiga. Esa es la gran diferencia, es lo que se me hace bastante interesante. ¿Crees que esta generación que viene, la alfa, que es la última, que son los niños, los hijos de los millennials, ayuden de alguna manera a guardar un equilibrio tanto social, del entorno, incluso climático, para rescatar lo que se ha desequilibrado el planeta? Yo creo que sí, porque los millennials también fueron nombrados como los primeros justicieros sociales por esta parte de adaptación de las redes sociales, ¿no? Pues obviamente ahí pones tu mensaje. Los millennials fueron los primeros justicieros sociales. Y si esa información, ese mindset lo pasas a tus hijos, obviamente con más información, con más herramientas tecnológicas, yo creo que la generación... Conciencia. Exactamente. Todas las generaciones tenemos una responsabilidad, por ejemplo, hablando del planeta, todas las generaciones tenemos una responsabilidad de cuidar. Pero yo creo que la generación alfa, con todas las herramientas que trae, con todo el mindset que le puso sus padres y las generaciones que precedieron a ellos, y utilizando la herramienta como la tecnología como una herramienta de cambio, yo creo que sí puede haber un cambio totalmente radical, o sea, un antes y un después de esa generación, porque te repito, se esperaba mucho de los millennials y pues al final no trascendió mucho su actuar, porque bueno, los millennials se tuvieron que adaptar, ¿no? Ellos, los alfa, ya lo traen como propio, es más, lo anterior ya ni siquiera saben para qué sirve, pues. Exactamente, y así nos iremos en generación tras generación tras generación y a ver qué pasa, pero todo va a ser para bien y como lo digo, en base a la conciencia haya un equilibrio social y natural para la perseverancia del hombre o del humano en este planeta por quién sabe cuánto tiempo. Muchísimas gracias, mi estimado Adriano Arbizu. Tus redes sociales, por favor, ¿dónde te ubicamos? Carlos, sí, cómo no. Bueno, pues ahí acabamos de estrenar la fanpage. Ahí traemos uno que se llama Adriano Arbizu MX. Ahí me pueden encontrar todas las cosas que, bueno, pues ahí también estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Qué buena onda, así ya lo sabe, www.adrianoarbizu. Bueno, no, perdón, es que es la fanpage. En Facebook. En Facebook, exactamente. Adriano Arbizu MX, es que ya me habían ganado el nombre. Sí, nada, no importa. Sí, no, MX no importa. Está más padre. Exacto. En la fanpage de Facebook, Adriano Arbizu MX. Exactamente, Carlos. Ahí está. Gracias por continuar con nosotros. Saludos. Esto fue Dones de Impacto con Carlo Tenorio.